nuestro trabajo es el bienestar del paciente, ¿cierto? Pero tenemos cuatro enemigos que son paradójicos, porque deberían ser amigos. Uno es el avance en el conocimiento. Y Valentín, ya que está por ahí, ¿se le ocurre a usted por qué el avance en el conocimiento puede llegar a convertirse en un enemigo para el paciente? Doc, de pronto, pues como en un sentido de que, pues como, mm, entre más sé, menos sé, pues, no sé, esa Sí, filosofía. se vuelve, O de pronto el avance en nuevas tecnologías nos quita como lo que es la semiología, pues como lo que utilizábamos antes y muy con eso difícil pues saber abordábamos qué más es rápidamente lo hoy que que hay que hacer. logramos pues, como Mm. mejores enfoques y bienestar para las personas. ¿Qué es lo que hay que hacer con tanta cosa nueva, con tanto aparato, con tanta técnica que sale? ¿Qué es lo que le conviene al paciente? Cuando la medicina no avanzaba a esta velocidad era relativamente sencillo. Usted ahí estaba en el libro de texto, usted leía el libro de texto, repetía lo que le había enseñado su profesor y usted estaba ahí en lo que era el conocimiento, ¿sí? El conocimiento estaba más o menos estático y si usted hacía lo que decían las normas, pues iba bien. Y de hecho era lo mejor para ese paciente de acuerdo a ese nivel de conocimiento. Pero ahora hay 1000 avenidas por donde aparece conocimiento y entonces usted se puede despistar y usted se puede ir por donde no es y termina no haciéndole un bien al paciente. A veces por novelero, por excesivo eh, interés en buscar lo último, ¿sí? Y encontrar la verdad, pues ustedes saben que la verdad se ha vuelto muy complicada, ¿no? Fíjense con lo que comentábamos de Ucrania. La verdad para los rusos, manipulada por el Estado, es una cosa, la verdad para el resto del mundo es una cosa muy distinta. Y lo mismo pasa en medicina, es saber dónde está la verdad. eh, se ha vuelto difícil. En la medida en que nos especializamos, también eso puede ir en contra del paciente. ¿Por qué, Jonathan? Doc, yo creo que se va perdiendo como la visión integral del paciente en la medida en que cada persona profundiza en su conocimiento. Se requiere que el paciente vaya a donde un especialista o supraespecialista por la pestaña, al otro por el epitelio de la córnea. Entonces, digamos que se va perdiendo la visión integral del paciente y la verdad es que lograr interdisciplinariedad en la atención de los pacientes es muy difícil. Se requeriría básicamente que los pacientes estuvieran siendo atendidos en una institución en donde fácilmente se pudiera, digamos, comentar entre los diferentes tratantes, pero realmente eso es utópico. Sí, sí, esa es la realidad de la especialización, ¿no? Eh, necesitamos saber más, necesitamos estar al día, entonces necesitamos ser muy especializados, pero desintegramos al paciente. Entonces es una lucha constante que tenemos que librar para que no nos pase, para que seamos capaces de mantener unos ciertos conocimientos de oftalmología general, unos ciertos conocimientos de medicina general,
y seamos capaces de integrar al paciente, porque si no terminamos no haciéndole un daño. Si lo desprezamos de esa manera. Sí, en eso quiero intervenir porque yo siempre he pensado cuando hay alguien familiar o amigo que llega y lo hospitalizan, digamos, en Banaco o en Valle del Lili, y empiezan a hacerle exámenes por un lado y por el otro y por el otro y por el otro, y le pregunto yo a la persona más cercana, bueno, ¿y quién está a cargo del paciente? Dice, no, es que no tiene nadie a cargo. El neurólogo va y lo ve, el endocrinólogo va y lo ve, el internista también, el hematólogo ya lo llamaron, están viendo si llaman al oncólogo. Entonces yo pienso que la atención hospitalaria debía evolucionar hacia el paciente llega y se le asigna un médico dueño que es el que debe estar encargado de integrar la información de todas las subespecialidades que se consultan, que puede ser un médico internista o puede ser el pediatra para los niños o puede ser un médico general, pero es un médico que integre, que sea el ancla de toda la información para la familia. Yo no sé si ustedes lo han visto, ustedes que vienen de tantos hospitales diferentes, ustedes tienen formación aquí, todos los residentes casi que están formados en una facultad distinta, si eso existe en los diferentes, en algún hospital que ustedes lo hayan visto o lo han tratado de imponer en alguna parte. Sí, Sí, Doc, sí ¿cómo existe. está? Como médico Sí, Doc. hospitalario, el que como que resume y de acuerdo a lo que digan los especialistas, está a cargo del paciente y le explica a los familiares y al paciente. Hay clínicas, por ejemplo, creo que es en Imbanaco, que digamos que es que pasa lo que usted dice, doctora, que va mucha especialidad a ver al paciente y de pronto ahí es que hay una dificultad como en la intercomunicación de lo que pasa con el paciente entre una especialidad y la otra. Pero digamos, doctora, en fundación, por lo menos, sí hay, o sea, la intercomunicación, como Carlos dice, por medio de la figura tanto del médico hospitalario, pero siempre se tiene como un doliente. Siempre hay alguien que está a cargo del paciente y siempre hay una especialidad que, pues por más de que no, digamos que no sea, que debe ser, perdón, la que es por la consulta principal. Y siempre a ese es quien se le encarga la responsabilidad de por lo menos las explicaciones de los pacientes, la figura del hospitalario también se da como acompañamiento y pues digamos en el ámbito ya que es como un hospital universitario, los residentes y los estudiantes están como muy pendientes de los pacientes y de contarles también sobre el pronóstico y lo que se ha logrado por medio de la academia. Sí, eso es fundamental. A mí me parece fundamental para uno sentir a quién le pregunto, a quién acudo de todos estos, porque, y es verdad, esa es la gran diferencia que uno ve entre un sistema donde hay la parte de docente y la parte de delegación de funciones en residentes y estudiantes internos y el médico hospitalario y un sitio como Imbanaco donde realmente sí se desintegra mucho la información, ¿no? Bueno, el otro elemento de nuestra profesión y de nuestras prácticas, que también se puede convertir en un enemigo paradójico, es el aprecio de los pacientes y de los colegas. De pronto Catalina Gómez quisiera elucubrar un poquito en esto. ¿Cómo, doctor, otra vez? Qué pena, es que no le entendí. El aprecio de los pacientes y el aprecio de los colegas se puede convertir en un enemigo para el bienestar del paciente. Uy, yo sí creo, Doc, que tanto el aprecio, pues, con lo que decía la doctora, pues es que hay veces uno no puede, o sea, desde la posición de un familiar, ser completamente objetivo en cuanto al tratamiento que está recibiendo un paciente. Entonces, hay veces también se quiere como meter de más, quiere saber de más y está como, pues, por lo menos es lo que yo he visto, tanto de la situación como de familiar, como en la situación de paciente y como en la situación de pues médica,
que eso se presta mucho. Y lo otro también es en el tema que usted dice de que los aprecios que le tienen otros, pues colegas, también es que empiezan también como ellos a preguntar, obviamente pues es normal, digamos que el sentir y esa empatía que expresan, pero también puede entorpecer, yo creo que hay veces como el resultado y como tratar de, pues sí, como no dejar que su curso clínico siga y pues podría entorpecerlo, como hay otras situaciones en donde por otras partes se enriquece mucho más el abordaje, pero sí puede ser difícil el abordar a esos pacientes como que le dicen que son los recomendados. A ver, esto tiene que ver más es con la apreciación objetiva de mi trabajo y de mis resultados. En la medida en que la mayoría de mis pacientes me están dando las gracias por todo, están muy reconocidos con el trabajo que yo hago, pues yo hago un trabajo muy dedicado a los pacientes y les doy un trato humano. Entonces, puedo tener malos resultados, pueden salir las cosas mal y sin embargo los pacientes me siguen agradeciendo. Los colegas que me ven las complicaciones por el entendimiento, malentendimiento del colegaje, no me lo dicen. Entonces, comienzo a entrar yo en una situación como de complacencia, en donde vivo muy satisfecho, muy contento con lo que hago. Todo el mundo me da las gracias, nadie me critica y dejo de ver las complicaciones, dejo de ver los problemas. Y en el momento en que yo dejo de ver lo que me sale mal, pues no corrijo y puedo seguir haciendo un porcentaje de cosas mal hechas porque no las corrijo, porque no las veo, no las detecto. Entonces, hay que cuidarse y hay que saber que, por un lado, el colegaje mal entendido en el sentido de no comunicarle a un colega que tuvo un problema o en la medida en que se tiene muy buena relación con los pacientes, es muy difícil que un paciente le reclame o le haga caer en cuenta a usted que algo salió mal por culpa suya, ¿no? La mayoría de los pacientes, cuando la relación es buena, se tienden a echar la culpa a ellos. Ellos chupan toda la culpa. Y puede ser cierto en un buen porcentaje de los casos, pero hay otro porcentaje de casos en donde no, en donde pudo ser error diagnóstico, error terapéutico, error en técnica quirúrgica. Y si yo no tengo la posibilidad de detectar esos errores y ser consciente de cuando me equivoco, tengo más posibilidades de repetir. Y el último punto de la experiencia, pues todos vamos cogiendo experiencia y aspiramos a convertirnos en expertos. Sí, ya te doy la palabra. Y para que comente este tema también. ¿De qué manera la experiencia puede ir en contra del paciente? Dele, Ángela. Comente lo anterior y este. Doctor, referente de pronto a los errores que podamos tener, en la parte ética, ¿cómo abordaríamos eso al paciente? O sea, ¿cómo se le diría, no, mira, pasó esto en la cirugía o no sé ahí cómo se aborda eso y que sea pues bien abordado de manera ética? Sí, ahí estás tocando otro aspecto, ¿no? Que no es pues a lo que yo me he querido referir hoy, y es que se den cuenta que todas estas cosas que supuestamente nos ayudan y nos hacen la práctica agradable también pueden ir en contra del paciente. El manejo de complicaciones, que ese es todo un tema, todo un seminario. Pues la esencia, lo voy a resumir en que la esencia es decir la verdad. Si usted le dice al paciente la verdad de lo que está ocurriendo y
o de lo que ocurrió en un procedimiento sin juzgar, así como usted no juzga el resultado de otro cirujano. Usted puede estar viendo un desastre y muchas veces el paciente quiere que usted juzgue, que usted diga, entonces la cirugía estuvo mal hecha. No, yo no puedo decir eso. Yo puedo decir qué es lo que hay, ¿sí? Y asimismo usted no se juzga. Usted tuvo una complicación y usted no tiene que llegar a decir, es que yo metí la pata, es que yo me equivoqué. No, ocurrió esto y el resultado es este, ¿sí? Entonces, para ir siempre con la verdad. Pero entonces, díganos, ¿por qué la experiencia se puede convertir en un enemigo? De pronto porque puede generar confianza. Entonces, a veces cuando ya no hay miedo, no hay temor de lo que siempre hacemos y hay sobreconfianza por la experiencia, podemos de pronto no seguir los pasos de manera minuciosa como siempre se hace, e incluso pues de pronto saltarnos alguna cosa o algo así, o no hacer un buen seguimiento, o de pronto ya por la experiencia no tomar los exámenes que el paciente necesita para pasar la cirugía o cosas de ese tipo. Ténganle temor a la experiencia. Miren, primero debe uno diferenciar experiencia de experticia. Yo puedo hacer una cosa igual muchas veces y eso me da mucha experiencia porque la he hecho muchas veces. En eso consiste la experiencia. Pero la puedo hacer mal. Y la puedo hacer mal muchas veces. Y tengo mucha experiencia. Un experto hace esa cosa y la analiza. Y reconoce sus errores y la mejora. Entonces, en la medida en que repite, va mejorando y se va convirtiendo en un experto. Entonces, no necesariamente mucha experiencia es tener experticia. Si usted a la experiencia no le combina autocrítica, usted no mejora, ¿sí? Bueno, pasemos al siguiente punto. ¿Y cómo llegamos a ese, digamos, a ese eje central de nuestra práctica de darle el mayor bienestar al paciente? Pues primero estudiamos, ¿no? Estudiamos las carreras con mucho cuidado, con mucha dedicación, siguiendo todas las indicaciones, pero es muy frecuente que la gente termina y dice, bueno, yo ya me jodí con medicina, ya me jodí en la residencia, ya soy especialista o supraespecialista, ya soy un chacho. A mí no me jodan más con estudios y libros y revistas. Y hemos estimado, y es un estimado que compartimos con muchos otros, y que lo he visto cumplirse en la práctica de muchos años, que el que hace eso dura más o menos 5 años vigente. Después de 5 años, está muy perdido del avance del conocimiento y le cuesta mucho trabajo recuperarse. Tiene que hacer un esfuerzo bien grande para recuperarse. Por eso es que la educación continuada forma parte del juramento, forma parte de la ética. Esto no es un cuento, pues que a mí me parece, no es que yo no soy académico, es que a mí eso no, yo soy un tipo práctico. No. La educación continuada es un deber ético y un deber legal. En muchos países, y Colombia va para allá,
usted tiene que certificar cada año lo que estudió, lo que hizo. Y tienen que ser actividades serias y buenas, certificables. No es que, ay, no, es que yo estuve leyendo y yo soy muy bueno. ¿No? Tienen que demostrar que se educa. ¿Sí? Y lo otro es la comunicación. ¿Cómo se comunica usted con sus colegas? Tiene que ser una comunicación abierta, honesta, veraz. Y allí es tal vez donde yo más fallas veo. Porque se ha armado una especie de diplomacia médica, en donde ser buen colega es nunca decir la verdad. Un poquito como son los diplomáticos, ¿no? No se dicen las cosas y entonces terminan en guerras. ¿Es posible participar en educación médica continuada? Sí. Hay actividades académicas y ahora es que se volvió papaya, pues, con tanto webinar y tanta cosa, pues. Pero aún olvidándonos de toda esta parte virtual, pues ustedes saben que nada más en el ambiente de la clínica tenemos actividades académicas regulares. Entonces, participar en eso, pues miren ustedes, para muchos médicos es tan difícil como subir un piso o subir 2 pisos, una vez a la semana. Y tienen unas conferencias de muy buena calidad, con una que otra excepción. Estamos de acuerdo que no siempre todo es perfecto. No les cuesta nada. Gastan una horita de su semana, de sus 60, 66 horas de trabajo, sacar una horita para mantenerse educado y al día. Y se lo dan. O sea, ni siquiera tienen que sentarse a leer. Están los cursos de cosas nuevas que hay que hacer o cursos para mantenerse, para no especializarse tanto. Es importante, si usted está en una especialidad, de vez en cuando ir a cursos de otras cosas para recordar la oftalmología. Y lo mismo cuando va a los congresos. Uno ve personas que solo se interesan y solo se meten en lo muy, muy de su especialidad. Y es importante aprovechar esas oportunidades para oír otros temas que le refresquen y lo mantengan. Y hoy en día también es sumamente fácil, a través de libros, revistas, internet. Entonces yo he oído a colegas quejarse y decir, no, es que eso es la educación médica. A uno le llega mucha basura. Pues si usted se suscribe a basura, le llega basura. Pero está el ICO, está la Panamericana, está la Americana y de alguna manera la colombiana también, no muy activa pues en mandar material. Están sistemas como el Medscape, que son bastante buenos, y al lado de eso hay 50.000 sitios de basura. Y usted puede leer basura y se pega una despistada tremenda en la vida de para dónde va la ciencia. Entonces no hay ninguna excusa. Es que esas charlas de los viernes son malitas. Pues si son malitas, mejórelas. Participe. Es que las charlas de los martes de Weiti, no, eso no sirve. Pues entonces métase y ahí mejórelas, mejore su campo. Quejarse de la educación no tiene ninguna justificación. Les hablaba de la comunicación, y la comunicación entre colegas pues debe ser con profesionalismo. ¿Y qué es una comunicación profesional?
De pronto José Miguel nos puede comentar. ¿Qué considera usted es comunicarse con un colega en forma profesional? Yo creo que, pues en ese caso, es hablar con la evidencia de cuál es la mejor praxis, sin ofender al colega por una mala praxis. O sea, pienso que ante todo tiene que prevalecer el actuar para el pro del paciente con la evidencia que es actualizada. Y es difícil, hay veces uno oculta por no hacer sentir mal al colega y ahí fallamos. Pero definitivamente debemos actuar es por el paciente. Pero digamos, estamos en un tema académico, estamos discutiendo un tema y se presenta un colega y defiende una indicación de cirugía, una forma de hacer un diagnóstico, una técnica quirúrgica que usted está seguro que no es válida, que no funciona, está seguro porque la ha estudiado, porque la ha analizado, porque ha visto resultados, porque ha leído mucho sobre eso, y sin embargo el colega llega y defiende eso como lo último en guarachas. ¿Cómo cree que debe ser el nivel de comunicación para que no haya ofensas? Pues yo personalmente en ese caso le diría respetuosamente si me podría enviar la evidencia de la cual él habla, porque es probable que él tenga la razón y esté yo equivocado, pero siempre que me muestre la evidencia de por qué está haciendo las cosas. No, yo le digo que usted está muy convencido de que eso es un error. Usted tiene experiencia y usted sabe que usted no está equivocado. Usted ha hecho eso muchas veces. Está equivocado el otro. Sí, yo en ese caso le diría que me envíe la evidencia y yo mismo le mandaría la evidencia que yo conozco, porque él está haciendo una praxis que no está bien y de pronto no ha tenido como esa autocrítica para ir a buscar y ver que lo que está haciendo no es lo correcto. Entonces, yo le mostraría la evidencia que es la actual y la que es verídica y le diría a él que me la envíe. Pues también interesante ver de dónde salen esas ideas que él hace, ¿no? Tenemos que ser capaces de controvertir las ideas. De nuevo, usted no está haciendo un juicio de la persona, ni mucho menos lo está insultando o por debajeando o diciendo es que usted es un bruto, que usted es un ignorante. Eso no es profesional. Eso se debe evitar. Pero uno sí debe ser capaz de defender las ideas. Le pongo un ejemplo reciente para los que estuvieron allí en el Acoret Joven, donde presentaban un caso de un cisticerco subretinal que entra en cirugía y dejan el cisticerco adentro. Y yo esperé un rato a ver si había alguien de los tantos que había allí que lo dijera, y nadie lo decía, porque fue la conducta que tomó el cirujano. Y entonces veo mucho eso en la comunicación académica, como que no quiero controvertir para no ofender y no molestar. Entonces, es importante que entendamos que lo que estamos controvertiendo son las ideas, son las conductas, y nadie se debe ofender ni molestar. Yo conozco muchos que se quitan la palabra, que no se vuelven a hablar, que se odian por una controversia científica. Es posible que no la hayan manejado con el nivel profesional y con la cultura con que se debe manejar, pero de ninguna manera, en ningún caso, aplica que yo no controvierto porque de pronto molesto.
Eso no tiene ningún sentido. Si mis ideas son bien distintas, las debo defender. Y si creo en ellas con firmeza, las defiendo con vehemencia. Pero de nuevo, son las ideas. Yo no estoy atacando a la persona. No les digo que eso no sea lo más común. Es lo más común, pero es equivocado. La gente se confunde constantemente con eso. Y a veces se confunde el que controvierte porque llega a insultar o a molestar al otro en lo personal, cuando la controversia se debe mantener en las ideas. ¿Sí? Digo una situación pues que ocurre casi rutinariamente en todos los congresos. Alguien presenta algo, un manejo de un paciente o una conducta con la que la mayoría de los de la mesa no están de acuerdo, o sea, es totalmente equivocada, pero lo presenta. ¿Cuál creen que es el comentario? Muchas gracias, doctor, por su excelente presentación. Sigamos al siguiente punto. ¿Qué pasó con la audiencia? Que oyó eso, que oyó un error y ahí había mucha gente joven y mucho residente y el presidente o el personaje le dice muchas gracias por su excelente presentación, en vez de decirle no estoy de acuerdo con esto que se hizo por esto, esto y esto. ¿Sí? Es muy equivocado. A mí me parece muy equivocado. No ser capaces de controvertir las ideas. ¿Sí? Y ese es el mensaje que les quiero dejar. Porque aún entre ustedes mismos y hablando con colegas o viendo profesores, deben ser capaces de decir, fulanito de tal hizo esto y yo creo que es equivocado lo que hizo. No es decir fulanito de tal es un animal, es un bruto. ¿Sí? Es decir, tiene una conducta con la que yo no comparto por esto y por esto. ¿Ok? Bueno, voy a, como ya el próximo martes comenzamos, a ver si yo tengo esto aquí.